las autoridades electorales en México. Primera de 2 sesiones. Como saben ustedes, trabajamos aquí de la siguiente forma. Veremos un tema presentado en forma oral, el cual respaldaremos con una presentación escrita que vamos a ver simultáneamente. Y en cualquier momento que ustedes tengan alguna inquietud, pregunta, respuesta, etcétera, les pido que con la manita que tienen aquí abajo en su pantalla me lo hagan saber para que en ese momento les dé la palabra y puedan ustedes intervenir directamente, lo cual va a hacer esta sesión mucho más ágil y productiva, por supuesto. Entonces les pido que intervengan todo lo más posible para que no tengamos mayores complicaciones ni ninguna dudas que tengamos que resolver al final. Yo soy Fernando de la Pesa, les doy la bienvenida y así le haremos. Vamos a iniciar, por favor. El tema son las autoridades electorales en México. Este tema me gusta mucho impartirlo porque pues representa un logro del pueblo mexicano que llevamos a cabo después de muchos años de una práctica totalmente de gobierno que tenía que ver con la creación de las elecciones. En estos años se llevó a cabo una, es un poco más grande el cuadrito, ¿sí? Se llevó a cabo, más amplio, por favor. Se llevó a cabo una, ahí está perfecto, se llevó a cabo una actividad social que tiene que ver con la protesta en relación con los procesos electorales que se llevaban a cabo en México. Entonces, a partir de ese proceso, se creó el nuevo sistema electoral mexicano, el cual, déjenme decirles que fue un éxito a nivel internacional, fue muy comentado a nivel internacional por las instituciones electorales de todo el mundo como una institución de gran importancia y de mucha valía. Entonces, nos vamos a referir el día de hoy, el Instituto Nacional Electoral, al famoso INE, y espero que mañana podamos ver el tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo cual estaríamos dando un cerrojo a las instituciones electorales. Asimismo veremos los OPLES, los organismos políticos locales electorales, y a ver cómo nos vamos. Les pido por favor que intervengan cuando ustedes gusten. Como estamos viendo ahorita, las autoridades electorales en México son de diferente naturaleza y se encuentran aquí en este cuadrito, donde menciono que hay instituciones del Poder Legislativo, como son el Senado y la Cámara de Diputados, las legislaturas de los estados también, por supuesto, los órganos constitucionales autónomos, como es el INE, que es el que organiza las elecciones y lleva a cabo todo el proceso electoral, etcétera. Después hay una autoridad que se llama el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tiene efectos, tiene funciones estrictamente jurisdiccionales, resolviendo todas las controversias que se van presentando a propósito de los procesos electorales, de los partidos, de los ciudadanos, etcétera. Esas disputas caen en el Poder Judicial de la Federación, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene a su cargo resolver esas controversias. Y
También interviene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también con funciones jurisdiccionales, pero no en materia electoral, sino solamente en materia de, bueno, vamos a ver más adelante, pero en las materias específicas que le corresponden, que no tiene que ver con la materia electoral, porque la materia electoral está reservada solamente para, en materia exclusiva al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien resuelve todos los asuntos que tengan que ver con la constitucionalidad, legalidad, etcétera, de los procesos electorales. Y también hay una institución que corresponde a la Fiscalía General de la República, que es la Fiscalía especializada en la detención de delitos electorales. La que se llamaba FEPADE, pero en realidad se llama FEDE ahora, Federación de Fiscalía de Derechos Electorales. Esa tiene una función de persecución de asuntos eh, penales que surjan a través de estos procesos electorales. Veremos que la autoridad es el órgano del Estado que en ejercicio de sus facultades y funciones lleva a cabo eh, funciones que tienen que ver con la creación de nuevas elecciones, de nuevos procesos electorales. La autoridad electoral es el órgano encargado de cumplir con las funciones del Estado relacionadas con las funciones de sustitución de algunas autoridades electorales. Entre los procesos electorales que se suscitan de acuerdo con la ley y la Constitución para renovar los poderes públicos del Estado. Estas autoridades tienen una naturaleza jurídica, legislativa, como ustedes ven, hay autoridades legislativas, administrativas, jurisdiccionales que tienen que ver con estas funciones. Todas estas son las autoridades que vamos a tratar de resolver entre el día de hoy y de mañana para que todos estemos enterados de lo que estamos hablando. Es un poco el cuadro que vimos antes, en donde se establece la función de cada uno de ellos. Las funciones legislativas tienen que ver con la expedición de las leyes y nombramiento de los funcionarios electorales que funcionan en su momento, en los respectivos cargos que les correspondan. La función administrativa, la del Instituto Nacional Electoral, es muy importante, que es la organización y la realización de las autoridades de las elecciones, su administración, funcionamiento, etcétera, corresponden a este organismo administrativo, que es el INE. Las jurisdiccionales, por supuesto, tienen que ver con garantizar que las leyes y la Constitución se apliquen en todo momento a los procesos electorales. Las jurisdicciones que corresponden a los tribunales electorales o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen que ver con la resolución de controversias entre las partes. Y a la Corte le corresponderá ver, conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad que se presenten a raíz de las elecciones. Solamente acciones de inconstitucionalidad. Y veíamos que la FEPADE o la FEDE tiene que ver con la investigación y persecución de los delitos electorales que se vayan presentando en el proceso electoral. Vamos adelante. El INE. El INE es una institución que nos costó mucho trabajo a los mexicanos conseguir que el gobierno se saliera del proceso electoral.
y el reclamo que existía era que se permitiera a los ciudadanos participar en los procesos electorales de alguna forma más activa, ya que en aquella época, digo aquella época cuando no existía todavía este instituto, se llevaba a cabo las elecciones a través de la Secretaría de Gobernación, lo cual era ridículo, ¿no? La misma autoridad de gobierno lleva a cabo las elecciones de sus propios cargos, etcétera, era muy contradictorio. Entonces, para evitar esto, la sociedad mexicana siempre pugnó porque se creara una organización de ciudadanos que llevaran a cabo la función electoral. Entonces fue así como en el año de 1990, después de toda la reforma electoral que se llevó a cabo en este momento, el Congreso de la Unión expidió el famoso Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, y ordena la creación de un instituto electoral, que entonces se llamaba el IFE. ¿Se acuerdan ustedes del IFE, verdad? Que es prácticamente lo mismo que el INE, solo que el INE está actualizado, digamos. El famoso IFE fue el primer organismo administrativo que tuvo funciones de organización de las elecciones en México de una manera independiente, es decir, sin la intervención de autoridades del gobierno. Entonces, el IFE, que es ahora el IFE, se transformó en el INE para ser una institución de carácter nacional. Este INE tiene la función de llevar a cabo toda la materia electoral de manera independiente del gobierno. Es decir, el gobierno no interviene en las autoridades del gobierno no tienen nada que ver en la organización de las elecciones el día de hoy. En 1994 se instituyó la figura de los consejeros ciudadanos, es decir, ya se le conoció a la ciudadanía mexicana la facultad de intervenir en las elecciones, y ya no solamente a través de las instituciones de gobierno que llevaban a cabo estos procesos, les repito, que se llevaban a cabo a partir de la Secretaría de Gobernación. Eso se paró, se hizo una institución independiente, y estos consejeros ciudadanos eran personalidades propuestas por las fracciones de los partidos de las cámaras de diputados, y eran electos por las 2/3 partes de los miembros de las cámaras de diputados para integrar el famoso organismo electoral mexicano, el hoy llamado INE. Aunque todavía nos quedan los resabios de que muchas personas se refieren al INE como el IFE anterior, o se llama INE, Instituto Nacional Electoral, que es lo que vamos a ver el día de en este momento. Tratar de a ver si podemos entender un poco mejor las funciones y alcances que tiene la actividad del INE en nuestro sistema electoral. En el 96, una nueva reforma electoral. En esta época había muchas reformas electorales que se iban suscitando para ir plasmando en la Constitución los cambios que se iban suscitando. Esta reforma electoral de 1996 modifica el artículo 41 de la Constitución y crea un nuevo COFIPE. Ese que existía fue modificado aquí. Y en este artículo se crea el instituto y se le otorgan facultades totalmente independientes, ahora sí, desde el punto de vista constitucional, para desligándolo por completo de de la organización del Estado, o sea, que dependía del Estado directamente, para crear este organismo nuevo
con la idea de que se componga directamente por consejeros ciudadanos. Así es como arranca nuestro INE originalmente, nuestro IFE en ese momento, y ahora INE. La reforma constitucional de 2014 señaló que el régimen electoral correspondía a ser administrado por los ciudadanos y ya no por el gobierno. El gobierno solamente participará como coordinador, digamos, pero tiene instituciones totalmente autónomas del gobierno, como son el Instituto Nacional Electoral y también el Tribunal Electoral, como lo vamos a ver más adelante. Esta institución tiene por objeto que los procesos electorales, tanto locales como federales, se manejen de la misma, con los mismos estándares de calidad en unos y otros. En aquel momento se iniciaba siendo eh, el IFE, tenía diferentes criterios de actuación en materia nacional o federal en ese momento y en materia local. A partir de esta reforma, se trata de homologar todos los criterios para que se hagan un solo sistema electoral, que ahora sí va a funcionar o fungir para efectos nacionales en todo el país. Asimismo, se crean entonces organismos locales independientes, que se llaman OPLES, para funcionar en las entidades federativas que correspondan. Y así hay entonces un OPLE por cada entidad federativa que tiene a su cargo el manejo electoral, pero a efectos locales. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta aquí o vamos bien? Bueno, creo que vamos bien. Otra, por favor, ¿sí? El INE es un organismo que se rige por los principios de certeza, legalidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. Estos criterios, si hubiera alguna duda de alguno de estos, les puedo abundar un poco más en cada uno de ellos. Y si el término es entendible, seguimos adelante. ¿Sí? Estos criterios, certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, en todo caso, serán observados por el instituto para llevar a cabo sus funciones de manera apegada con la Constitución y con la ley, por supuesto. Este organismo, tan importante como es el INE, se encuentra reglamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se crea, tiene su base constitucional, la llamada LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE le vamos a llamar, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esta Ley General es muy importante, es, digamos, el Código Procesal Electoral. Aquí se establecen todos los sistemas de discusión, de impugnación, etcétera. Se regulan los procesos. También hay un reglamento interior del INE, obviamente. Un reglamento muy importante el día de hoy, que es la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. En aquella época había una opacidad enorme en toda la materia electoral. Y una de las críticas sociales más importantes era que había opacidad respecto del manejo de los recursos, o sea, del manejo de los dineros que utilizaban los partidos políticos en el proceso electoral,
pues había posibilidades de dónde venían, si eran dineros que venían del crimen organizado, del narcotráfico, etcétera, o de dónde sacaban los partidos políticos ese dinero con el cual actuaban. Entonces, se crea este reglamento de fiscalización de los recursos de los partidos políticos para tener claridad del origen y destino de esos dineros que van a manejar ahí, que son grandes cantidades de dinero, por supuesto, como ustedes lo pueden imaginar, sin duda. Después del reglamento de radio y televisión, ¿qué hace aquí? Pues es importantísimo en materia electoral el radio y la televisión como medios de comunicación, a los cuales toda la población tiene acceso. Este, hay que tener, hay que tener muy en cuenta cómo funciona la materia electoral para efectos del radio y la televisión. Porque como ustedes saben, los partidos políticos llevan a cabo sus campañas siempre a nivel local o a nivel nacional a través del radio y la televisión. Y pues, hay que ver con mucho cuidado cómo se puede uno anunciar en la televisión y en el radio, quién lo puede hacer, quién no lo puede hacer, etcétera. ¿Qué límites existen para ello? Y hay un estatuto profesional, un estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y el personal del Instituto Nacional Electoral. Este instituto tiene que tener un reglamento, un estatuto interno para su funcionamiento. Estas son las leyes, las normas que básicamente regulan al instituto. ¿Cuáles son las finalidades que tiene el Instituto Nacional Electoral? Pues por supuesto, contribuir al desarrollo de la vida democrática del país, contribuir al desarrollo de la vida democrática del país. Es decir, la vida democrática del país no lo establece el instituto, simplemente eh, contribuye a el desarrollo de la vida democrática. También de preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos y de candidatos independientes, que son quienes pueden acceder a las campañas electorales, partidos electorales y candidatos independientes tienen que tener una regulación de cómo va a funcionar su acceso a las campañas electorales. Tiene una función importantísima que es la de integrar el registro federal de electores. Tener con toda precisión, eh, un padrón electoral en donde se establezcan todos los ciudadanos que pueden votar, que además cuentan con la credencial para votar con fotografía, que es la identificación fundamental de nuestro país. Y todo este sistema de actualización permanente de las credenciales para votar se implica un gasto enorme. Muchos miles de millones de pesos se invierten día con día para que la credencial para votar permanezca siempre vigente. Y si no está vigente, se puedan sustituir de inmediato. ¿Y, y por, qué por qué habría que sustituir la credencial para votar? Digamos que cambiamos de domicilio y entonces ya no corresponde a nuestro domicilio actual con el que está establecido en la credencial para votar. Entonces hay que avisar al instituto para que nos hagan una nueva credencial que señale efectivamente dónde vivimos. Y de esa manera se lleva un registro muy preciso de todos los electores que están eh, empadronados en México. Y se expide la credencial para votar, que les repito, ustedes lo saben mejor que yo, es, es el documento de identificación nacional por excelencia. Garantizar la celebración periódica y pacífica de elecciones, es decir, periódicamente, de acuerdo con la Constitución y con las leyes. En México hay que ir cambiando el gobierno de
de los diputados y los senadores hay que hacer es un renombramiento o designación. Se llevan a cabo a través de este instituto, quien lleva a cabo estos controles en sus procesos electorales. Y tiene a su cargo velar por la certeza y efectividad del voto, que es también el llamado el sufragio. Aquí en esa gráfica les manifiesto cuáles son los procesos federales y locales electorales. También debe tener participación, según la Constitución, en las consultas populares que se verifican en México, mediante la verificación de los requisitos, el cómputo y la declaración de los resultados que se generen de esas consultas. Entonces, las consultas populares están también a cargo del Instituto Nacional Electoral. También tiene a su cargo la función de capacitación electoral, misma que se lleva a cabo con los funcionarios de casillas, quienes tienen que tener una capacitación muy precisa de todos los sistemas y medios de, para cumplir con la elección que se haya postulado para cierta época. También tiene a su cargo la geografía electoral. Esta es muy importante porque consiste en la división del territorio nacional en pequeñas fracciones, en pequeñas pedazos que se llaman distritos electorales, en los cuales deben de llevarse a cabo con mucha precisión. Es un trabajo muy complejo que lleva a cabo el instituto y que siempre está en funciones este mecanismo para tener en todo momento claridad de los distritos electorales que están, de los límites de los distritos electorales que están en nuestro país, para supervisar que los mismos no dividan indebidamente poblaciones o inclusive inmuebles, porque pueden llevar a cabo esta división y harían de repente un corte en una casa, por ejemplo. La mitad de la familia quedaría en el distrito 1 y la otra mitad en el distrito 2, ¿me explico? Y para que esto no suceda, hay especialistas que llevan a cabo esta función permanentemente y van dividiendo el país en distritos electorales. En un total de 300 distritos electorales en el país, que son muchísimos para un tamaño del país como el nuestro, que también es muy grande, pero esos distritos tienen que estar perfectamente delimitados por el Instituto Nacional Electoral. El padrón electoral de la lista de electores pues es la lista que contiene a todos nosotros en diferentes distritos. También es importante en estos momentos la ubicación de las casillas electorales. Porque igual que hay una casilla que está en el centro de la ciudad, que ustedes me digan, hay una que está en el rincón más recóndito del territorio nacional y ese rinconcito tiene que estar contemplado en la geografía electoral. Entonces, esta división hasta ese nivel llega la tarea del Instituto Nacional Electoral. Y también lleva a cabo la designación de funcionarios que se ubicarán en las casillas electorales en cada proceso electoral.
También lleva a cabo las líneas y las reglas y lineamientos que deben de tomarse en cuenta en materia de resultados preliminares, sondeos de opinión y observación electoral, así como la creación y distribución de los materiales que deberán de utilizarse en el proceso electoral, en cada elección. Ustedes saben que se imprimen muchos miles, cientos de miles, llegan a ser millones de boletos electorales para distribuirlos en todo el país. Entonces, el control numérico de todos estos documentos también corresponde al Instituto Nacional Electoral. O tienen una importantísima función en la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y de los candidatos independientes. Eso ya lo habíamos mencionado, pero es una función que sobresale importantemente dentro del INE. ¿De dónde salió el dinero de los partidos políticos? ¿De dónde lo sacaron? ¿En qué lo invirtieron? ¿Cuánto fue? ¿En qué se gastó? Eso son preguntas que siempre son muy importantes en materia electoral y que estaban antes ocultas bajo una oposidad de la información. También el instituto puede organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos. ¿Ustedes se acuerdan de cuál es la última que ustedes recuerden en donde el INE intervino en nuestro país? Pues fue en Morena quien contrató al INE, quien lo contrata como un organismo independiente, por supuesto, para que organice y supervise el proceso interno de modificación de dirigencias del partido político. También corresponde al instituto designar y remover, en su caso, a los integrantes del órgano de dirección de los organismos públicos locales electorales, llamados OPLES. También tiene el instituto el, supervisan el acceso de los partidos y los candidatos independientes a las prerrogativas electorales. Llevan a cabo, por supuesto, las tareas de preparación de la jornada electoral que se lleva en cada caso. En cada caso se hace una convocatoria para iniciar el proceso electoral. Todo este proceso lo atiende el Instituto Nacional Electoral. También llevan a cabo, por supuesto, los escrutinios y cómputos en los términos que la ley establece respecto a las elecciones que van eh, celebrando en nuestro país. Y declara la validez de las elecciones cuando corresponda y expide y otorga las constancias de validez a los triunfadores en los diferentes procesos electorales. Lleva a cabo el cómputo de la elección del presidente de la República cada 6 años, por supuesto. Corresponde al instituto el cómputo de la elección presidencial, lo cual, esto, como ustedes comprenderán, es muy serio y muy importante. Otra que se determine en la ley, por supuesto, también. Y aquí tengo en azul clarito un cuadrito que dice administrar los tiempos del Estado en radio y televisión. Eso es fundamental. La radio y la televisión, como decíamos, es el medio de comunicación de los partidos políticos y los candidatos independientes. Y entonces el INE debe tener en cuenta, debe administrar los tiempos de radio y televisión.
Anteriormente, cualquiera podía llegar a una televisora que era Televisa y comprarle tiempos para sus campañas electorales, al precio que se vendieran, que eran carísimos, por supuesto. Entonces, ¿quién lo podía comprar? Pues los que tuvieran más dinero, lo cual hacía un poco, bueno, hacía injusta la participación política en los medios, porque solamente la podían pagar unos cuantos, pero ante los costos tan elevados de esas propagandas, pues, ¿quién las podía pagar? Pues el que tuviera más dinero, ¿verdad? Y esto estaba peleado con la idea de que todos los partidos tenían el mismo derecho de anunciarse, y no solamente los partidos ricos, ¿me explico? Y esto se eliminó mediante la administración de tiempos en radio y televisión que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral. Aquí también dijo que tienen, resuelven ciertos asuntos, ciertos recursos de revisión que les corresponde de acuerdo con la ley. Vamos a la siguiente. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, esta es la geografía electoral. Como ustedes ven en en este mapa de la República Mexicana, el órgano electoral es un órgano nacional que se ha dividido en 32 entidades federativas, que corresponden a los estados, por supuesto, y en 300 distritos electorales plurinominales. Estos distritos electorales son los que corresponde al Instituto Nacional Electoral ir dividiendo y señalando en cada caso para que los límites de los mismos correspondan con una logística que tiene que ver con el número de personas que viven en cada uno de los distritos. Estas personas que viven en los distritos deben ser, eh, si no iguales, equivalentes entre un distrito y el otro, por lo cual esa es la tarea que lleva a cabo el instituto para distribuir en 300 distritos electorales a todo nuestro gran país. Esa es la estructura en la cual está integrado el Instituto Nacional Electoral. Tiene como órgano supremo el Consejo General del Instituto. Este Consejo General tiene, por supuesto, un presidente, que el día de hoy es Lorenzo Córdoba, que ya va a entregar su cargo, por supuesto. Por cierto, pues ya acaba su función. Cuenta con la Secretaría General del Instituto. Y en cuadritos verdes vemos del lado izquierdo las direcciones ejecutivas del instituto, que son, por supuesto, la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, que es la más importante seguramente, las de prerrogativas y partidos políticos, la organización electoral, servicio profesional electoral, capacitación y educación cívica, y una dirección general de capacidad y administración. De otro lado, del lado derecho, vemos las unidades técnicas que dependen del instituto, que son coordinaciones, ¿no? Coordinación de asuntos jurídicos, dirección del secretariado, la dirección jurídica, etcétera. Estas unidades técnicas son administradas directamente por el presidente del instituto. Si hay alguna duda respecto a alguna vez, díganme, se los digo con mucho gusto. Con esto se completa un total de 32 consejeros locales, uno por cada estado de la República, y también 32 juntas locales electorales.
ejecutivas, que son la misma, una de por cada estado. Y este es el organigrama básico del Instituto Nacional Electoral. Hago, digamos, atención a las 300 juntas distritales electorales, que hay una por cada distrito. ¿Quién levantó la mano, perdón? Alma Yo, García. Alma. Sí, una pregunta sencilla, doctor. ¿Las juntas distritales dependen de las juntas locales o son independientes? Son diferentes, digamos. Son independientes, es decir, las, las juntas distritales tienen la función de ejercer o representar al instituto dentro del distrito electoral en el que se encuentran ubicadas. Y estas son distintas las juntas locales, aunque forman parte de ellas. Es una división de las juntas locales, pero son independientes finalmente, una y otra. Gracias. Gracias. Esta parte entiendo que es muy tensa y puede ser pesada. Estamos hablando de los detalles del instituto. Yo quisiera que no quedara ningún detalle no descrito debidamente para que tengan ustedes mayor facilidad de manejo y comprensión de sus temas. Los órganos internos del instituto son órganos de dirección que por supuesto tienen a su cargo pues la función típica de actuación del instituto. Son responsables de asegurar el cumplimiento de las leyes y disposiciones constitucionales, convencionales y legales. Los órganos ejecutivos y técnicos que acabamos de ver ahorita son de carácter permanente y llevan a cabo las tareas técnicas y administrativas propias del instituto en beneficio de los integrantes del mismo. Voy a tomar un poco de agua, perdón. Tráiganse un café todos porque esto va para largo, ¿eh? Un cafecito cuando menos. Los órganos de vigilancia supervisan que los órganos del instituto cumplan puntualmente con sus obligaciones legales y constitucionales, por supuesto. Los órganos de control son aquellos que se encargan de supervisar que los recursos del instituto sean empleados de acuerdo con los términos de la ley y de los reglamentos que corresponden en estos casos. Esta es una mesa, bueno, eso pretendía hacer cuando estaba yo haciendo esta presentación, pero se refiere a una mesa, a la mesa del INE. Es una mesa oval. O sea, pues ustedes la pueden ver en la televisión, sale la mesa del instituto. Es una mesa oval, repito, tiene en medio unas plantitas que han puesto ahí, unas macetas, se han fijado. Y aquí están quienes se sientan en la mesa del instituto. Preside la mesa el presidente del instituto, que el día de hoy se llama Lorenzo Córdoba Vianello, y él actúa en el consejo con voz y voto. El secretario ejecutivo, que está en un cuadrito verde a su lado, solo actúa con voz, es decir, no puede participar en las elecciones, en las votaciones del instituto. Simplemente puede opinar, decir, pienso en esto, otra cosa, pero no puede, su opinión no se considera un voto. Después hay los 10 consejeros
en un cuadrito café que está aquí puesto, son los consejeros electorales que integran el instituto, quienes pueden actuar con voz y con voto. Es decir, son el consejo en sí mismos, ¿no? Y después hay los cuadritos rosas, que son los consejeros que corresponden al poder legislativo, de los cuales hay uno por cada grupo parlamentario, quienes solamente participan con voz en las juntas del Consejo Directivo, del Consejo General, perdón, pero solamente con voz y no tienen derecho de voto. Entonces preguntaríamos, ¿para qué tienen derecho de voz si no pueden votar? Es que al opinar en las juntas van a hacer manifestaciones con la idea de convencer a los integrantes del Consejo General mediante sus discursos y disposiciones, pero estas serán solamente puntos de vista que no pueden ser considerados votos, eso lo repito. Entonces, ustedes ahí tienen aquí los simbolitos de los partidos políticos, se refiere a que hay uno por cada grupo parlamentario. Esto es como se integra a la mesa y el representante del partido Nueva Alianza, que por ahí está también seguramente, él tiene una función solamente de representar a su partido en el Consejo General del Instituto, ¿me explico? Ese representante dice, yo opino que tal cosa mi partido desearía, esto u otro, propondríamos este punto, etcétera, pero estas elocuciones del partido, del consejero, del representante de un partido político, no tienen funciones de argumentación dentro de la sesión del Consejo General, sino solamente eh, tienen, tienen presencia física. Es muy interesante esa función que llevan a cabo estos señores en el Consejo y eso es la intención de la mesa. De la mesa, ¿hay alguna duda respecto de las sesiones de la mesa? Pienso que no, pero si la hay, díganme por favor. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las atribuciones que tiene el Consejo General. Esas atribuciones les son dadas en la Constitución y en las leyes, ¿sí? O sea, son funciones que tienen verdaderamente reguladas en primer nivel de la dictación del país, sin la Constitución, ahí se encuentran estos puntos. Me pasa que cuando veo una mesa que está tan concurrida como la del día de hoy y no escucho ninguna pregunta, me pongo nervioso. Porque no sé si estamos hablando de temas distintos, si está siendo demasiado aburrido, si ya saben todo, o porque no hay ninguna pregunta. Es una sensación que tengo en lo personal, pero no se preocupen. Cada quien puede hablar cuando lo considere conveniente. Las atribuciones del Consejo General son, en primer lugar, vigilar que las actividades de los partidos políticos y agrupaciones políticas se apeguen a la LEGIPE. Se oye muy fácil, pero es una función muy compleja que llevan a cabo en manera permanente el Consejo General del Instituto. Vigilar que el Instituto ejerza sus atribuciones como autoridad única en la administración de los tiempos de radio y televisión que corresponden al Estado. ¿Cuáles tiempos corresponden al Estado? Bueno, cuando se lleva a cabo una concesión para hacer radio y televisión, para una radiodifusora o para una televisora, en la concesión se reserva
siempre, expresamente está escrito en las concesiones, que desde un determinado tiempo quedará al beneficio del Estado. Estos tiempos son los que estamos hablando, son los tiempos para el manejo de las elecciones. Son tiempos reservados para el Estado en materia de radio y televisión. Tienen un valor increíble para los partidos políticos y para sus candidatos independientes. Tiene un valor increíble poder tener acceso a esos medios, porque por supuesto no estamos hablando de las tarifas que se manejan en las televisoras, sino se manejan sin costo para los partidos, como parte de sus prerrogativas anuales. También tiene la función de aprobar el calendario integral de los procesos electorales, así como de los formatos y documentos que se habrán de utilizar en las elecciones, es decir, las boletas mismas, el líquido indeleble para los dedos, todo este material que se utiliza en las elecciones debe ser aprobado y diseñado por el Instituto Electoral. Como vamos a ver, existen en nuestro país figuras como frentes electorales, coaliciones, etcétera, entre partidos políticos. Estas figuras se llevan a cabo mediante convenios que celebran los partidos políticos frente a el Consejo General, quien tendrá en cuenta muy bien los términos en los cuales están asociando los partidos políticos para actuar en forma conjunta en la elección de candidatos, etcétera. También otorga o retira el registro de los partidos políticos dentro del instituto, lo cual es el ser o no ser para efectos de un partido político. Como ustedes saben, algunos partidos políticos en México han perdido su registro. Por ejemplo, el que se llamaba entonces el PES, Partido de Encuentro Social, perdió su registro hace 2 elecciones. Y después hubo un partido Encuentro Solidario que surgió en su lugar y también perdió su registro. Entonces, estas funciones y atribuciones de registrarse o perder su registro corresponden al instituto. El partido que no tiene registro, pues no es partido. Lo que se requiere el tener el registro del Instituto Nacional Electoral para poder actuar con el carácter de partido político y no ser solamente un club de partido, ¿sabe, no? Una agrupación política temporal. Registra las plataformas electorales de los candidatos para presidente de la República, de senadores, de diputados de participación proporcional, las listas de diputados, etcétera. También tiene la facultad de solicitar a la Junta General Ejecutiva la investigación de violaciones a los derechos de los partidos políticos y, en su caso, la imposición de sentencias, cuando digo de sanciones cuando correspondan. Sobre algunos recursos de revocación que la ley va otorgando. La presidencia del instituto una institución unipersonal que corresponde a un solo individuo y el señor dura en su cargo por el tiempo que ha sido nombrado
Lorenzo Córdoba sale en abril de este año, deja su cargo y queda vacío el espacio para que venga un nuevo presidente. A él le reportan directamente diferentes coordinaciones, como la coordinación internacional, la coordinación jurídica, el Centro de Desarrollo Democrático, etcétera. Estas instituciones le reportan directamente al consejero presidente. Esto era respecto a la raíz del instituto desde el punto de vista interno. Ahora vamos a hablar sobre las funciones de los consejeros locales y de los distritales, si no hay ninguna pregunta de lo anterior, por supuesto. Los consejeros locales vamos a respirar un poco, porque si no nos vamos a volver locos con tanta aburrición. A mí esta hora, 7 de la mañana, me parece una hora inmoral para dar una clase. Inmoral para ustedes y para mí también. Todavía no nos he despertado bien cuando estamos en estas lides, ni hablar si es el trabajo y así son las cosas. Una de las funciones de los consejos, del instituto, es acreditar a los ciudadanos que fungirán como observadores electorales. ¿Quiénes son los observadores electorales? Son personas que son designadas son habilitadas por el instituto para actuar con tal carácter dentro de la casilla correspondiente y podrán solamente supervisar, es decir, podrán supervisar toda la instalación de la casilla, la impresión de los documentos para votar, la capacitación de los funcionarios y podrán supervisar también lo que se lleva a cabo el día de la elección, que se llama el día de la jornada electoral, que es el ingreso de los votantes. Todas estas funciones pueden llevar a cabo supervisando los famosos observadores electorales. También tienen la función o la autorización para registrar las fórmulas de candidatos de senadores de mayoría relativa y llevar a cabo el cómputo de la elección para la declaración de validez de dicha elección en cada caso. Ellos también tienen la función de realizar el cómputo para los senadores de representación proporcional y supervisan también las actividades de las juntas locales ejecutivas durante el proceso electoral. Los consejeros distritales determinan el número, los consejos distritales determinan el número y la ubicación de las casillas electorales. Es decir, dentro de su territorio, designan en qué esquina y en qué lugar va a ponerse ahora la casilla electoral. Y esa se va a mover seguramente de una elección a otra. Entonces, el fijar el lugar donde se debe de establecer la casilla corresponde a los consejeros distritales, a los consejos distritales. Insecurar a los funcionarios. ¿Qué quiere decir insecurar? Pues nombrar, ¿no? Nombrar, elegir, etcétera, a los consejeros electorales, a los funcionarios de cada casilla, corresponde también a los consejos distritales.
llevan a cabo el cómputo digital de la votación de presidente y supervisan las actividades de las juntas digitales ejecutivas durante el proceso electoral. Ahora llegamos a las mesas directivas de casilla, donde esto ya, aquí se empieza a demostrar fehacientemente la lucha de tantos años del pueblo mexicano para establecer su sistema electoral propio. Y entonces, pues llegamos en primer lugar en las mesas directivas de casilla, que son órganos formados por ciudadanos, como ustedes y como yo, sin ninguna distinción, y son la autoridad electoral más importante del país el día de la jornada electoral, que es el día de las elecciones. Pues. Se llama jornada electoral a el día en el que las elecciones ocurren. Estas casillas se integran por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. Estos señores son los integrantes de la casilla. Tienen como funciones, primero, instalar la casilla. Y realizar, permitir el acceso y recepción de los votos y realizar el cómputo final y el escrutinio de la votación. Después clausurar la casilla y llevar los paquetes electorales correspondientes al distrito electoral según la disposición legal. En elecciones concurrentes, también estos señores integrarán la mesa directiva más una mesa adicional, con una casilla adicional, con una mesa adicional. Un secretario y un escritador adicionales para el manejo de esta mesa. Las casillas son casilla básica, contigua, extraordinaria y casilla especial. Son los tipos de casillas que habrán de instalarse en todo caso. Los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral corresponden a la Junta General Ejecutiva, que como ustedes recuerdan es la parte más importante o el órgano más importante del instituto, que es, digamos, su asamblea general, digamos. También tienen las direcciones ejecutivas que van a rendir su trabajo al presidente. Aquí está la dirección ejecutiva del Distrito Federal de Electores, etcétera, ¿no? Secretaría Ejecutiva, por supuesto. La unidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Esta unidad es muy importante, es importantísima. Por eso ya es la manera de materializar la revisión que se hace a los ingresos y egresos de los partidos políticos. En aquella época, recuerden que había una gran opacidad respecto al manejo de estos recursos. Entonces se crea un organismo específico para coordinar la
la utilización de los recursos que se llevan a cabo. Así también se existen las juntas, las unidades administrativas, ejecutivas, etcétera, que van a rendir, a informar al Consejo General o a la Junta Ejecutiva en cada uno de los casos. La Junta General Ejecutiva debe llevar a cabo las políticas y programas generales de la INE, así como cumplir los acuerdos del Consejo General. Las direcciones ejecutivas, las del registro de electores, prioridades y partidos políticos, organización electoral, capacitación electoral y educación cívica. La dirección de administración tienen funciones que su propio nombre los refiere. Entonces, vamos a entrar a ellas si hay una duda. Si no, vamos a seguir adelante. Sí, por favor. A ver. No, está bien. Sí. La Coordinación Nacional de Comunicación Social. Esta es la dirección, digamos, de prensa del instituto, que tiene a su cargo, por supuesto, las actividades de difusión de la información de las actividades del instituto. La Coordinación Internacional lleva a cabo la difusión en el extranjero, las actividades que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, el Centro de Desarrollo Democrático, normalmente lleva a cabo análisis, estudios, etcétera, con el objeto de tener mayor información para la toma de decisiones en cada caso. Desde el servicio de informática, pues hay una disposición específica para llevar a cabo todos los sistemas de cómputo del instituto. La dirección jurídica tendrá a su cargo la normatividad aplicable al instituto, ve que siempre se estén cumpliendo debidamente con esas funciones. La dirección de planeación, pues, lo mismo lo dice. La dirección del secretariado tiene a su cargo que el secretario lleve a cabo los acuerdos y tome los acuerdos que correspondan de acuerdo con las hechos que se van llevando a cabo por el instituto. Estas son las funciones de las juntas locales ejecutivas y de las juntas distritales ejecutivas. A ver, dame una más, por favor.
El órgano de control del instituto corresponde a la Contraloría General del mismo, quien asegura la debida aplicación de los recursos asignados al instituto, en el cual debo decirles que el presupuesto que ocupa el instituto es muy grande, porque también es muy grande y muy delicada sus funciones, muy amplio su cobertura, entonces requiere de de llevar a cabo muchas funciones que todas, por supuesto, cuestan dinero, y este dinero, debido al presupuesto que se asigna al instituto, y aun cuando se diga que es muy grande, pues sí es mucho dinero, pero está debidamente distribuido en diferentes áreas y controlado a la perfección por la Contraloría General del Instituto. Esto es lo que expuse hasta este momento de aquí. Y lo que nos correspondería ahorita es revisar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero aquí quiero hacer una... Ábreme la cámara. Quiero hacer un corte aquí para ver si no hay ningún comentario, duda, inquietud, experiencia, pregunta, alguna cosa que se pueda hacer esto que hemos dicho anteriormente. O ya podemos pasar al siguiente tema. Sin ninguna traba. Este instituto se ha visto atacada por el presidente de la República el día de hoy. En las mañaneras todos los días casi sale a, a la palestra del instituto. Ha recibido críticas muy fuertes, la intención de bloquearlo o de eliminarlo inclusive. Pero en la marcha que se llevó a cabo, no sé ni qué día fue, pero que fue en Reforma para defender la presencia del INE, tenía como función esencial expresar opiniones y recabar soporte ciudadano de la importancia que tiene el INE en nuestro sistema político y jurídico el día de hoy. Entonces aquí, por supuesto, es permisible cualquier opinión. Ustedes pueden opinar una cosa u otra, y para mí todas son respetables y considerables, por supuesto. Y recuerden, estamos el día de hoy en una sesión académica, por lo cual podemos decir todos sin ninguna limitación, porque al tratarse de una sesión académica, la voz de todos es lo que lleva a cabo esta sesión, y no tenemos ningún recorte de ningún tipo para nadie que diga cualquier cosa que considere oportuno decir. Entonces estamos hablando ahorita, a ver, el Tribunal de Aguascalientes. Muchas gracias, doctor. Su servidor, Guadalupe Roberto Herrada, participo aquí efectivamente en el Tribunal Electoral del Estado Aguascalientes. Solamente Qué bonito estado, ¿eh? Perdón. Qué bonito estado, digo. Gracias, doctor. Cuando guste aquí, lo esperamos con los brazos abiertos, doctor. Se lo agradezco mucho, lo sé, muy amable. Vamos a sus órdenes. De acuerdo con la pregunta que se había formulado inicialmente, el artículo 30, me permito comentar que el artículo 31, numeral 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, señala que el instituto se regirá para su organización
funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Concretamente, me refiero la parte final. Además, se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa. Esto atendiendo a la pregunta formulada en relación a la independencia o autonomía de las juntas distritales con respecto a las juntas locales, doctor. La desconcentración administrativa es la naturaleza de la organización del Instituto Nacional Electoral ahora en funciones. Es cuanto, doctor. Le agradezco mucho su aportación, que es, por supuesto, muy útil para todos nosotros. ¿Quién nos había hecho esa pregunta originalmente? Alma García. Eso es. Pues ahí está la respuesta. Sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Doctor, si me permite, Perdón. finalmente, yo estoy igual que usted, con lastimado de la garganta, doctor. Sí. Si me permite, también existen las oficinas municipales que son determinadas por la Junta General Ejecutiva en cuanto a la estructura de las diferentes áreas del Instituto Nacional Electoral, aunque no se contemplan en ocasiones en algunos diagramas, también están funcionando. Precisamente estamos atendiendo la nueva distritación que se ha aprobado para efectos del siguiente proceso electoral, llevado a cabo por el área de la cartografía electoral, del registro de electores, de la propia dirección ejecutiva y del Instituto Nacional Electoral en su conjunto, tanto para elecciones locales como para federales, doctor. Perdón. Eso es. Pues es muy, muy interesante y muy importante su comentario, porque nos ubica ahora sí que directamente con una persona que está atendiendo estas cuestiones en el campo, en el distrito específicamente, lo cual es muy, muy importante para todos nosotros el saber que existen personas como usted que están en ese cargo atendiendo todas las necesidades que se dan en esa demarcación, ¿verdad? Jorge Delgado, ¿tienes algún comentario? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, Hola. doctor. También complementando el cuestionamiento de la compañera Alma García respecto a la autonomía de las juntas distritales, solamente comentar que, digamos que para entender el funcionamiento de los órganos ejecutivos del INE, es como una pirámide. En la punta está la Junta General Ejecutiva, que es, digamos, la que toma las decisiones respecto a distintos temas. Las juntas locales son 32, como ya bien se dijo, una por cada estado, y las juntas distritales 300 distribuidas en todo el país. Por decir un ejemplo, el estado de Campeche tiene 2 juntas distritales, una junta local, obviamente. La junta local es la que se encarga de dar seguimiento a lo que estableció la Junta General y que se aplique en los distritos. Es así que cada junta local tiene 5 vocales. Me refiero a uno en específico. El vocal de capacitación de la junta local es el encargado de que los distritos de ese estado de Campeche, por decirlo, aterricen lo que la Junta General decidió arriba. Entonces, hay una interrelación. Entonces, sí es una autonomía, pero es una interdependencia también para el cumplimiento de las actividades. Entonces, una junta distrital no puede hacer algo contrario a lo que estableció la Junta General Ejecutiva, Sí. y la junta local, el medio,
es ese vínculo, junta general arriba, juntas distritales. Entonces, era complementar, digamos, en lo operativo, así funcionan. Eso es. Creo que es muy importante esa precisión, porque nos permite ver con claridad cuál es el manejo preciso de cada de estas juntas locales o distritales para entender cómo funciona esto, cómo se interrelacionan unas y otras. Y no hay más importantes que otras. Las que sean juntas locales no son menos importantes que las juntas estatales, nada de eso, ¿eh? Todas tienen la misma importancia, solamente se refieren a diferentes eh, zonas geográficas de aplicación, digamos, de sus funciones, ¿no? ¿Alguna otra intervención, por favor? Creo que estaba Leila, tienes la mano levantada también, Leila. No te escucho. Ay, perdón, ¿ya me escucha? Ahora sí. Ah, ya, perdón. Yo solamente quería comentar respecto a lo que usted había mencionado del presidente, ¿Qué presidente, perdón? del presidente De la actual. Junta, Ajá, el presidente sí. de la República. El Sí. presidente actual, ajá, exacto. Que bueno, yo recordaba mucho y era un tema que platicaban mucho en otro diplomado de procedimiento especial sancionador, que pues ya no es lo mismo estar como tal en el gobierno anteriormente cuando pues eras un candidato más, digámoslo así, y tú podías expresarte. Y sí, recordemos que pues el PES surgió a raíz de que no había un procedimiento como tal que pues digamos su sanción quitara como tal, no sé cómo explicar, era como tal la repercusión que iba a tener, porque pues podía pasar mucho tiempo y lo que estaba a lo mejor en radio y televisión, pues ya había causado algún efecto en la población, ¿no? Entonces ahorita a mí me parece como un poco incongruente que ahorita a lo mejor que ya estás en el poder y que el INE te está restringiendo, ¿sabes qué? No puedes decir de tal cosa, no puedes expresarte de tal cosa, entonces ahí es cuando ya tú dices, ahí me molesta y no, y, o sea, pero cuando estabas del otro lado, cuando ya te tocaba a ti ser, pues sí, o sea, hasta cierto punto tener como esa problemática que a lo mejor a ti te causaba y ahora que ya estás del otro lado, pues sí, ahí me parece como que un poco incongruente y la verdad, creo que uno de mis temas favoritos respecto a la materia electoral es eso, el procedimiento especial sancionador, porque pues la verdad para mí siento que está todavía un poquito en pañales, pero también siento que si no se aplican como tal las sanciones, como ahorita de no puedes decir tal cosa, esto no está permitido, o sea, siento que por ahí se empieza respecto a que también pues repito, no es lo mismo estar del otro lado a cuando ya a ti te toca acatar estas reglas especiales. Creo que es muy importante tu comentario. Indudablemente la oportunidad hace al interlocutor diferente, ¿no? Cuando querías que hubiera que tú consideras cierto grado de justicia, habría que gritar, tomar reformas, toda una serie de manifestaciones contrarias a la sociedad, en fin. Y cuando ya tienes a tu favor el nombramiento, ya todo te parece mal, ya el instituto hace las cosas mal, se está equivocando, es corrupto. ¿Cómo es posible que cambiar de una opinión tan rápido, verdad? Cambiar tan radicalmente de opinión en tan corto tiempo, además. En fin, pues esas son cosas que vemos de los políticos en todo el mundo. A mí me parece también muy lamentable lo que tú dices. Comparto tu opinión, por supuesto, también. La creación de la estructura electoral que tenemos el día de hoy en México llevó al presidente a ser presidente y recibió todas las críticas que tuvo que recibir y se adaptó a ellas para que el señor pudiera ser presidente. Y ahora ya no, pues, al día siguiente ya lo vamos a desaparecer porque a mí ya no me conviene hoy. Eso es terrible, pero es una realidad. ¿Qué hacemos, no? Así hay actores de repente que nos sorprenden con cosas. Muchas gracias por tu opinión, Leila. Gracias. ¿Algún otro comentario, por favor?
Por favor. Si usted me lo permite, doctor, consultarle si nos puede... Vamos a hablar entre todos, o sea que no es... Venga, por favor. Bien, bien. Si nos puede usted dar su opinión, doctor, respecto de la todavía vigente figura de las coaliciones electorales, toda vez que estamos en un sistema en donde se gana y se pierde por simple mayoría. Por un voto. Sí, por un voto. Hay un antecedente en Aguascalientes en donde la ley local ordenaba que aquel partido político que tuviera el 1% o más de la votación en el ayuntamiento correspondiente tendría derecho a una regiduría. Y entonces la tabla que se presenta tiene unas celdas con decimales y otras celdas con enteros, y solamente era configuración de las celdas a efecto de que tuvieran tantas decimales como se le ordenara con los comandos. Y entonces llega la tabla y dice, tal partido político alcanza una regiduría en tal municipio, tal, etcétera. Y entonces se reclama, bueno, ¿por qué existe esta disparidad? Por la configuración de celdas, pues corríjase y hágase con decimales. ¿Cuántos decimales? 6 decimales. Regresan con la tabla y ya ese partido que tenía el 1% reflejado en su celda correspondiente, ya tiene .9999976. Sí. Entonces, pues ya de acuerdo con el escenario inicial, pues se había transformado. No alcanzaba el 1%, y esto derivó en que se cuestionara, bueno, ¿y por qué razón no se alcanzó? No, pues la respuesta práctica fue, pues faltó un voto. Y dijo el dirigente del partido, pues yo voto. No, nada más que la votación fue el domingo. Sí. Entonces ya no operaba. Claro. Y hubo litigio, se impugnaron los resultados y finalmente la autoridad jurisdiccional sentenció que no alcanzaba esta regiduría por la vía de la representación proporcional. En el caso de las coaliciones, doctor, estuvieron a punto de desaparecer. Conocí una resolución que estuvieron a punto de desaparecer porque no estaban en la Constitución, ahora ya están en la Constitución. Sin embargo, al eliminarse las coaliciones, evidentemente tendríamos que evolucionar a un sistema de balotaje, a una segunda vuelta, en donde entrarían en la segunda vuelta solamente aquellos partidos que alcanzaran las mayorías. Los dos partidos que alcanzaran los más altos niveles de votación. Sí. Hasta ahora se ha utilizado, todos sabemos la forma en que se han manejado las coaliciones para efectos del el ofrecimiento de votos, las negociaciones para efectos de espacios, tanto en el gobierno como en las curules, o puestos de representación. Sin embargo, ante estas situaciones que estamos viviendo actualmente, vale la pena retomar por las personas, los representantes y por los grupos políticos de facto y de poder que están en la toma de decisiones, esta figura de las coaliciones. Doctor, ¿usted nos puede regalar alguna opinión personal? Gracias. Bueno, las coaliciones tienen una connotación muy precisa en la ley, como la agrupación de 2 o más partidos políticos
que se asocian, digamos, con el objetivo de tener un candidato común que, basado en la fuerza conjunta de estos grupos, lleve una mayor posibilidad de elección en su favor en los procesos electorales. Esta figura de la coalición de partidos tiene una vigencia que se lleva a cabo en el mismo convenio donde se establece la coalición, se establece un plazo de duración de la coalición. Normalmente son por la elección que está en proceso. Y terminándole el proceso, se desintegra la coalición. Nada más se llevó a cabo para efectos de la elección conjunta de un candidato que han nombrado de forma conjunta. Entonces, ya llegar a estos extremos, tener que juntar a dos candidatos o a un candidato por dos partidos, pues ya hablamos de minorías verdaderamente. Porque para que existan dos partidos, gracias, que propongan a un candidato conjunto, estamos hablando de una democracia muy particular en ese lugar, que habría que contemplar con precisión para determinar que no existan excesos en esa coalición, y por supuesto darle la legitimidad que merece y no más allá de eso. Es decir, por ejemplo, no más allá del plazo para el cual está diseñada o creada la coalición. A ver, los hermanos, ¿les un comentario? Sí, maestro, muchas gracias. Buenos días, compañeros. Pues yo, en mi opinión, lo que viene siendo los ataques que el instituto ha tenido por parte del presidente de la República y de varios políticos o personalidades, más bien se basa en el desconocimiento, por no decir ignorancia, de la legislación electoral, ¿no? Y más que nada de la actividad que desempeña el INE. Yo he tenido oportunidad de ser capacitador y asistente electoral, y realmente se mueve mucha gente para capacitar a los funcionarios de casilla, y no solamente a los 9 o 7 que el día de la jornada electoral se desempeñan, sino hay que visitar un mundo de gente para convencerlos, ¿no?, de que se desempeñen como funcionarios. Y se elabora 24 horas al día, o sea, yo he tenido o tuve la oportunidad de visitar a vecinos a la 1 de la mañana, y hay compañeros que hasta las 3, 4, 5 de la mañana, ¿no? O sea, realmente no tenemos horario, trabajamos 24/7, y la ley de hecho establece que exactamente, ¿no?, en procesos electorales todos los días y las horas son hábiles. Entonces, sí, exacto. Entonces, estos políticos son ignorantes de esta situación. Ellos no se han desempeñado en ello, ¿no? Y como les digo, desafortunadamente en el proceso electoral del 2021 que vimos muchos candidatos que se cancelaron sus registros por no presentar su informe de actividades en relación a lo que usted comentaba, ¿no?, de la unidad de fiscalización, unidad técnica de fiscalización, que también me he tenido la oportunidad de laborar en esa área. Pero ¿qué sucede? La ley te obliga a presentar tu informe de ingresos y egresos, ¿sí?, de campaña. Si no lo presentas, estás violentando una ley, algo establecido, y tu registro se debe cancelar. Ahí no hay vuelta de hoja, la ley lo establece. Y debemos de recordar también que muchas críticas en el sentido de que el INE legisla, y eso es mentira. El INE no legisla, legisla los diputados, los senadores. En su momento, el INE, a través de acuerdos del Consejo General, se establecen reglas para hacer más eficiente o más clara algún artículo o alguna disposición que los diputados o senadores, por su ignorancia de la actividad, no han dejado clara. Entonces, es responsabilidad del INE, a través del Consejo,
establecer reglas claras. Pero ¿qué sucede? Cuando un partido o un candidato se siente afectado, pues pelea. Y como no puede haber una norma por encima de la ley o de la Constitución, pues se vota. Pero desafortunadamente ocurre esto, lo que comentaba también los compañeros. Mientras no me afecte, yo me siento bien, pero enseguida eh, encuentro algo que me afecte, protesto. Entonces, realmente no, digo, todo es por la ignorancia, desafortunadamente, de muchos políticos que llegan por simpatía o por X, otras cuestiones que realmente no es el conocimiento de la ley o de la cuestión electoral. Es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho. Efectivamente, la opinión que se ejerce tiene un efecto siempre. Se busca que tenga un efecto en la sociedad. Este efecto no siempre es el correcto, dependiendo cuál sea esta, por supuesto, pero no siempre es el correcto, y esto implica o provoca un descontrol social. Se hace una mención de alguno de ellos y no hay una limitación a estas expresiones, y como usted dice correctamente, como tú dices, es totalmente producto de la ignorancia. No debemos saber todos de todo, no es posible pensar en eso, pero sí es importante pensar que la función electoral, que ya dio un resultado al tener a un funcionario electo, pues ese funcionario electo debe tener un conocimiento de lo que está haciendo, de las leyes y marcos que lo rigen en su actividad, y no poder salirse de eso es fundamental. Y el problema de la ignorancia que tenemos a nivel de país, pero también a nivel mundial, diría yo, es muy importante, es muy grande. ¿Cómo tratar de abatir eso? Pues yo creo que la manera es zapatear tus zapatos. Hay que dedicarse cada quien a manejar los extremos legales y reglamentarios de la actividad que tenemos nosotros, cuando menos. Si yo no conozco las limitaciones que tengo en mi trabajo, de qué horarios debo de ejercer, cuánto debe durar mi exposición el día de hoy, etcétera, si no tengo esa claridad, pues no puedo hacer una labor adecuada en mi función como capacitador o como formador en estas funciones, en estas materias. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que tengamos todos conciencia de eso, y la ignorancia es normal en todas las personas y en todas las circunstancias, pero cuando tenemos una función en un cargo público, por ejemplo, no es permitida o no es permisible la ignorancia de esos niveles, ¿no? A esos niveles. A ver, Octavio. No está por opinión. Pues, en fin, esto es lo que podemos decir de la organización del Instituto Nacional Electoral, que es un órgano que, repito, fue una creación de muchos mexicanos, que implicó muchos esfuerzos ordinarios y extraordinarios para lograr su adecuación, su creación y su mantenimiento. Por lo cual sería muy arriesgado, yo digo, sería muy riesgoso y muy caro procurar desactivar o eliminar al Instituto Nacional Electoral. No se justifica de forma alguna procurar, o sea, intentar cancelarlo. ¿Cómo cancelarlo? Ahora se va a llevar a cabo la función mediante una secretaría estable, de ahí venimos. Todo eso que hemos dicho el día de hoy lo hacía antes la Secretaría de Gobernación. Entonces era muy fácilmente adivinar que había, además de incapacidad por el tamaño del problema, inconsistencia de resoluciones que tomaban unas y otras. ¿Por qué? Porque se estaba dando
al paso de los gobiernos, del gobernante en turno y a su capricho, por lo cual los ciudadanos no tenemos nada que ver ahí, no podemos ni hablar del tema. El día de hoy se le ha dado la vuelta. Todavía tenemos un gran camino por recorrer, pero ya tenemos una posición activa en la materia electoral. Los mexicanos ya podemos opinar, decir, hacer cosas con libertad y con tranquilidad de que van a ser escuchadas y van a ser contados nuestros votos debidamente. Antes eran sueños guajiros hacer esto. Entonces creo que la manifestación social que se llevó en todo el país en defensa del INE tuvo un efecto extraordinariamente positivo. Ahí se detuvieron las cosas y los cambios después de la famosa actividad del presidente que se llamaba ¿cómo decían? La carta, alguien ayuda, por favor. ¿Cómo es el presidente que tenía la carta oculta, ¿no? Que iba a sacar como no se pudo hacer el cambio constitucional, tenía otra alternativa, que era cambiar las 7 leyes de un plumazo. No sé, que tampoco prosperaron, pero hubo algunas modificaciones en ese sentido, pero finalmente, pues estamos en una época diferente en México. Ya la voz del presidente no es lo que era antes, que era como dictar el futuro del presente y el pasado a su antojo. Eso ya no existe. Ya existe una recomposición social que nos involucra a todos nosotros para tomar parte en las medidas y en las decisiones de carácter político del país. Yo les recomiendo, es mi opinión personal, les recomiendo que no dejemos pasar la oportunidad de mantener nuestro instituto en vigor. Yo no trabajo para el INE, por supuesto, no trabajo para el INE, pero sí creo que es una institución que hay que mantener y defender en todo caso, porque es de los mexicanos, no es del gobierno, es de los mexicanos. Es el pueblo. Entonces no permitamos cambiar lo que tanto trabajo ha costado, tantos desvelos, tantas discusiones, tanto esfuerzo de muchas generaciones que ha llegado a esto para que un señor diga, no, esto no existe, entonces hay que cancelarlo. Son corruptos. ¿Por qué? Porque no son los, como digo yo, todos en México, todos son corruptos. O sea, esas actitudes, esos desplantes, pues creo que no son para una sociedad que está creciendo. Algo más que pueda yo aclarar, les pido que me digan si hay alguna otra pregunta. Si no, de cualquier manera, el día de mañana vamos a tener una sesión igual de temprana que la del día de hoy. Yo espero que estemos todos un poco más despiertos mañana y tengamos mayor oportunidad de discutir y de platicar, de intervenir, de aportar, porque estas pláticas estas sesiones consisten en un intercambio de opiniones, porque si son de pizarrón y una clase como las de primaria, ya no estamos ninguno de nosotros para esos eventos. Entonces espero que el día de mañana, que vamos a hablar del Tribunal Electoral, tengamos mayor libertad de opinión y mayor fuerza y mayor libertad de poder decir lo que ustedes quieran decir, para que llegamos a una conclusión más acabada. Entonces nos veremos mañana a las 7 de la mañana, igual que el día de hoy, y veremos mañana el día el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación y los OPLES.
Entonces, por favor, cualquier pregunta que me quieran hacer el día de hoy, estoy a sus órdenes. Lo que no nos veremos mañana para tener una sesión que espero sea mucho más participativa que la del día de hoy. Agradezco a todos su presencia y a los que participaron su participación y a todos su atención. Muy amables. Nos vemos mañana.